En el vasto panteón de las monarquías, hay tumbas que guardan los restos de reyes y reinas, pero hay otras, más sutiles y quizás más trágicas, que contienen los espectros de reinados que nunca fueron. Son las criptas de la abdicación, los mausoleos del ¿qué habría pasado si? Lugares donde una corona fue voluntariamente depuesta, no por la espada del usurpador, sino por el peso del corazón humano. Hoy, no descendemos a una tumba de piedra, sino al exilio dorado de un rey que cometió el pecado capital de la realeza: elegir el amor personal por encima del deber impersonal. Nos adentramos en la historia de Eduardo Hueito, el rey emperador que gobernó el imperio más grande que el mundo ha conocido, y lo entregó todo por una mujer. Esta no es la historia de una muerte física violenta, sino la de una muerte cívica, un suicidio de la soberanía. Es la crónica de cómo un hombre, adorado como un ídolo moderno, el príncipe encantador de una nueva era, se convirtió en un paria, un duque errante, condenado a vivir a la sombra de la corona que había despreciado. Su final no fue un instante, sino un lento desvanecerse durante 35 años, una vida de opulencia vacía, de fiestas interminables en París y de una nostalgia amarga por un mundo que le había cerrado sus puertas para siempre. La mujer en el centro de esta abdicación, Wallis Simpson, una americana, 2 veces divorciada, ni aristócrata ni bella según los cánones de la época, se convirtió en una de las figuras más vilipendiadas del siglo XX. Fue ella una manipuladora ambiciosa que sedujo a un rey débil, o fue el catalizador que simplemente expuso las grietas que ya existían en el carácter de un hombre que nunca estuvo destinado a reinar. Fue su historia, la del romance más grande del siglo, como él la contó, o fue la de una colosal deserción en un momento en que el mundo se asomaba al abismo de la Segunda Guerra Mundial, con oscuras sospechas de simpatías nazis rondando a la pareja. Exiliada, acompáñenme a desentrañar el nudo gordiano de amor, deber y traición que fue la vida de Eduardo, duque de Windsor. Juntos intentaremos realizar la autopsia de un reinado que duró apenas 326 días y de una vida posterior que se convirtió en el epílogo más largo y melancólico de la historia de la monarquía británica. Para comprender la magnitud de la caída de Eduardo VI, primero debemos entender la altura desde la que se precipitó. Nació en 1894 como Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, pero para su familia era simplemente David. Era el primogénito del futuro rey Jorge V y la reina María, y por tanto, heredero de un imperio en su cenit absoluto. El imperio británico, sobre el cual el sol nunca se ponía, abarcaba una cuarta parte de la superficie terrestre y de su población. Ser el futuro rey emperador de esta vasta entidad era nacer en la cúspide del poder mundial. Sin embargo, su infancia no fue un cuento de hadas, sino una rígida y fría preparación para el deber. Su padre, Jorge V, era un hombre austero, un exoficial de la Marina que creía en la disciplina férrea y el protocolo inmutable. Su madre, la reina María, era una figura distante y formal. El afecto no se prodigaba en la guardería real. Mi padre sentía temor de su madre. Yo sentía temor de mi padre, y estoy condenado a que mis hijos sientan temor de mí, dijo Jorge V,
resumiendo la gélida cadena de crianza de los Windsor. David y su hermano menor, Bertie, el futuro Jorge VI, crecieron en un ambiente emocionalmente estéril, donde el deber, la tradición y la contención eran las únicas virtudes. David, sin embargo, era diferente. A medida que crecía, se convirtió en todo lo que su padre no era. Era encantador, carismático, elegante y poseía un magnetismo natural que lo convirtió en el primer príncipe de los medios de la historia. Tras la Primera Guerra Mundial, donde sirvió en el frente, aunque se le mantuvo alejado del peligro real, se embarcó en extensas giras por el imperio. Las multitudes lo adoraban. Era el soltero más codiciado del mundo, el rostro moderno de una monarquía antigua. Las imágenes de la época lo muestran sonriendo, saludando, bailando con plebeyas, un soplo de aire fresco en una institución que olía a naftalina. Pero bajo esta fachada dorada había una profunda inquietud. Se sentía asfixiado por la rigidez de la corte. Aborrecía el papeleo y los deberes ceremoniales, y albergaba un creciente resentimiento hacia la corona que un día tendría que llevar. «Qué vida mecánica y falsa es la mía», escribió en una carta. Anhelaba la libertad, la normalidad, una vida sin las cadenas del protocolo. Esta aversión a su destino se manifestó en su vida personal. Desafiando todas las convenciones, se embarcó en una serie de largas y apasionadas aventuras amorosas, pero siempre con el mismo tipo de mujer. Casadas, mayores y a menudo dominantes. Su primera gran amante fue Frida Dudley Ward, seguida por la socialité estadounidense Thelma, viscondesa Furness. Estas mujeres le proporcionaban el afecto maternal y la aceptación incondicional que nunca había recibido de sus padres. Eran su refugio, su escape del mundo de la realeza. La idea de casarse con una joven y virginal princesa europea, como se esperaba de él, le horrorizaba. Buscaba algo más, algo que desafiara las normas que tanto despreciaba. Y fue su amante, Thelma Furness, quien, sin saberlo, le presentó a la mujer que sería su destino y su ruina. En enero de 1931, en una fiesta de fin de semana en el campo, Thelma le presentó a sus amigos, Ernest y Wallis Simpson. Wallis era una estadounidense de Baltimore, no especialmente rica ni bella, pero poseía algo que fascinó al príncipe desde el principio: una lengua afilada, un ingenio mordaz, una confianza en sí misma y una indiferencia hacia su estatus real que lo desarmó. No lo trataba como a un príncipe, sino como a un hombre. Y para David, que se sentía prisionero de su título, esto era irresistible. La relación comenzó lentamente, como una amistad dentro del círculo social del príncipe. Pero cuando Thelma Furness viajó a Estados Unidos durante varios meses, le pidió a su querida amiga, Wallis, que cuidara del principito. Fue un error catastrófico. En ausencia de Thelma, la relación entre David y Wallis se intensificó rápidamente, convirtiéndose en una obsesión total por parte del príncipe. Wallis era diferente a sus otras amantes. No era dócil. Era asertiva, a menudo abrasiva, y lo dominaba por completo. Lo reprendía en público, se burlaba de su ropa, controlaba sus estados de ánimo. Para los amigos del príncipe era incomprensible. ¿Cómo podía el heredero del trono dejarse dominar por esta mujer estadounidense,
de reputación dudosa y 2 veces casada. Pero para David, esta dominación parecía ser exactamente lo que necesitaba. Era una extraña mezcla de sumisión masoquista y dependencia infantil. Se convirtió, en sus propias palabras, en su esclavo. La familia real y el establishment estaban cada vez más alarmados. El rey Jorge V estaba horrorizado, despreciaba a Wallis Simpson, refiriéndose a ella como esa mujer, y se negaba a recibirla. Veía con claridad la catástrofe que se avecinaba. En una conversación con el primer ministro Stanley Baldwin, el viejo rey pronunció una profecía escalofriante. Después de que yo muera, el muchacho se arruinará en 12 meses. Mientras tanto, los servicios de inteligencia británicos, el MI5, comenzaron a vigilar a Wallis. Sus informes, hoy desclasificados, pintan un cuadro preocupante. La describen como una aventurera sin escrúpulos, motivada por el dinero y la ambición. Y lo más alarmante de todo, los informes sugerían que, durante su relación con el príncipe, también mantenía una aventura con Joachim von Ribbentrop, el entonces embajador nazi en Londres y futuro ministro de Exteriores de Hitler. Se rumoreaba que le pasaba información que obtenía del príncipe, quien, imprudentemente, le permitía ver documentos de Estado confidenciales. La veracidad de esta aventura con Ribbentrop nunca ha sido probada de forma concluyente, pero la mera sospecha añadía una capa de traición y peligro a un asunto ya de por sí escandaloso. La casa de los Windsor no se enfrentaba solo a una historia de amor inapropiada, se enfrentaba a una crisis de seguridad nacional en ciernes. Y entonces, el 20 de enero de 1936, el viejo rey Jorge V murió. Las últimas palabras que escuchó el príncipe David de su padre fueron un murmullo febril. El imperio, el muchacho. La profecía del rey estaba a punto de ponerse a prueba. El príncipe encantador, el rebelde, el hombre obsesionado, era ahora Su Majestad el rey Eduardo VIII, rey de Gran Bretaña, Irlanda y los dominios británicos de ultramar, defensor de la fe, emperador de la India. La cuenta atrás para su autodestrucción había comenzado. El ascenso de Eduardo VIII al trono en enero de 1936 no fue el comienzo de una nueva y gloriosa era, sino el inicio de una colisión a cámara lenta entre un hombre y una institución. Desde el primer día, el nuevo rey demostró su impaciencia y su desdén por las tradiciones que su padre había defendido con tanta rigidez. Cambió la hora de los relojes de Sandringham, que su padre siempre había mantenido adelantados para maximizar las horas de caza. Cuestionaba los procedimientos gubernamentales, se quejaba del papeleo y, lo más alarmante para sus ministros, continuaba su relación con Wallis Simpson de una manera cada vez más pública y descarada. Ella no era solo su amante, era su consejera no oficial, su confidente en todos los asuntos, incluidos los de Estado. La presencia de esa mujer, una extranjera 2 veces casada y en proceso de divorcio, en el centro mismo del poder, era una fuente de profunda ansiedad para el gobierno. El primer ministro, el conservador Stanley Baldwin, un hombre que encarnaba los valores de la decencia y la tradición de la clase media británica, observaba con creciente horror. La prensa británica, en un acuerdo tácito de caballeros, mantenía un silencio absoluto sobre la relación, pero en el extranjero,
Especialmente en Estados Unidos, los periódicos y revistas se deleitaban con el escandaloso romance, publicando fotos y artículos que dejaban poco a la imaginación. El rey de Inglaterra era el hazmerreír de la prensa mundial, y solo sus propios súbditos no lo sabían. El punto de no retorno llegó en el verano de 1936. Eduardo, contra el consejo explícito de su gobierno, decidió tomar unas vacaciones en el Mediterráneo a bordo de un yate de lujo alquilado, el Najlin, y se llevó a Wallis con él, junto con un grupo de sus amigos. El viaje fue una exhibición de indiscreción. Las fotografías tomadas por los paparazzi europeos mostraban al rey, a menudo con el torso desnudo, en compañía de la señora Simpson. Una imagen en particular, en la que se le ve tocándola casualmente mientras ella le pasa la mano por el brazo, se convirtió en icónica. Para el mundo exterior, era una imagen de romance. Para el establishment británico, que veía estas fotos en los despachos gubernamentales, era la prueba definitiva de que el rey había perdido el juicio. Un rey no se comportaba así. Un rey no exponía su vida privada de una manera tan vulgar. Era una afrenta a la dignidad de la corona. Cuando regresó a Londres, el conflicto era inevitable. En octubre de 1936, Wallis Simpson obtuvo un decreto preliminar de divorcio de su segundo marido, Ernest. Esto significaba que, en 6 meses, sería una mujer libre para casarse de nuevo. Y para entonces, era un secreto a voces en los círculos del poder que el rey tenía toda la intención de hacerla su esposa y su reina. Fue entonces cuando Stanley Baldwin decidió que tenía que intervenir. Se reunió con el rey en una serie de conversaciones tensas y dramáticas en el Palacio de Buckingham y en Fort Belvedere, el refugio campestre de Eduardo. Baldwin le expuso la situación con una claridad brutal. El pueblo británico y los pueblos del imperio nunca aceptarían a Wallis Simpson como su reina. Su pasado, sus 2 divorcios, su nacionalidad, todo conspiraba contra ella. Pero el argumento más insuperable era el religioso. El rey de Inglaterra es también el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana no reconocía el divorcio y no permitía que una persona divorciada se volviera a casar por la Iglesia si su excónyuge aún vivía. Sería una paradoja constitucional insostenible que el jefe de la Iglesia contrajera un matrimonio que la propia Iglesia consideraba pecaminoso. Eduardo, atrapado, propuso una solución de compromiso: un matrimonio morganático. Se casaría con Wallis, pero ella no recibiría el título de reina. Sería su consorte, quizás con el título de duquesa, y los hijos que pudieran tener no tendrían derecho al trono. Era una solución que existía en otras monarquías europeas, pero no tenía precedente en la ley británica. Baldwin le dijo al rey que consultaría al gabinete y a los primeros ministros de los dominios: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Estado Libre de Irlanda. La respuesta fue unánime y negativa. Un matrimonio morganático requeriría una legislación especial, y ningún gobierno estaba dispuesto a presentarla. La posición del establishment era clara. El rey podía tener a la señora Simpson como su amante, como muchos reyes habían hecho antes, pero no podía tenerla como su esposa. La elección era absoluta: Wallis Simpson o el trono. La crisis llegó a su punto álgido a principios de diciembre de 1936. La prensa británica finalmente rompió su silencio. El país,
que había estado en la ignorancia, se vio de repente inundado por la noticia de la relación del rey y la crisis constitucional que había provocado. La nación se dividió. Había un apoyo considerable para el rey, especialmente entre las clases trabajadoras, que veían el conflicto como una lucha entre un rey moderno y un establishment anticuado y snob. Figuras como Winston Churchill, entonces un político en el desierto, defendieron al rey, pidiendo tiempo y paciencia. Pero la maquinaria del Estado era implacable. Baldwin, con el respaldo del Parlamento, de la Iglesia y de la familia real, no cedió ni un ápice. Dentro del palacio, la presión era insoportable. Eduardo estaba aislado, atrapado entre su amor obsesivo y el peso de un imperio. Wallis, que para entonces se había refugiado en el sur de Francia para escapar del acoso de la prensa, parece haber entrado en pánico. Sus cartas de la época sugieren que estaba dispuesta a renunciar a él, a desaparecer, para evitar que perdiera el trono. Nunca podría vivir conmigo misma si fueras a renunciar a esto por mí, le escribió. Pero para Eduardo ya era demasiado tarde. La idea de vivir sin ella era, en sus propias palabras, impensable. No podía gobernar sin la mujer que se había convertido en el centro de su existencia. No era solo amor, era una necesidad psicológica profunda. Sin ella, sentía que no podía funcionar. El hombre, que había sido preparado toda su vida para el deber, descubrió que era incapaz de cumplirlo sin el apoyo de la única persona que el deber le prohibía tener. La elección estaba hecha. Le comunicó a Baldwin su decisión. Renunciaría al trono. El reinado de Eduardo VIII, que había comenzado con tantas esperanzas 10 meses antes, estaba a punto de terminar. No con un golpe de estado, sino con una firma en un pedazo de papel. El suicidio de un rey. La primera semana de diciembre de 1936 fue un torbellino de actividad febril y de una tensión insoportable en los pasillos del poder de Londres. El rey Eduardo Aiken se encontraba efectivamente prisionero en su propia casa, Fort Belvedere, asediado por su gobierno, por la prensa y por su propia e inquebrantable determinación. Su decisión de abdicar, aunque tomada en su corazón, aún tenía que ser formalizada. Un proceso constitucional sin precedentes en la historia moderna británica. La nación contenía la respiración. Mientras tanto, sus hermanos, especialmente Bertie, el duque de York, y su madre, la reina María, estaban sumidos en una profunda angustia. Bertie, un hombre tímido, afectado por un grave tartamudeo y sin ningún deseo de ser rey, estaba aterrorizado ante la perspectiva de la corona que su hermano estaba a punto de arrojarle a los pies. La reina María, una mujer que encarnaba el sentido del deber, no podía comprender ni perdonar la decisión de su hijo mayor. Lo veía como una traición no solo a su familia y a su país, sino a Dios. El 10 de diciembre de 1936, la crisis llegó a su clímax legal. En una escena cargada de un patetismo sombrío, en el salón de Fort Belvedere, el rey Eduardo VIII se sentó ante una mesa con el instrumento de abdicación. Estaba rodeado por sus 3 hermanos, el duque de York, el futuro Jorge VI, el duque de Gloucester y el duque de Kent. Con una pluma firmó su nombre, Edward R.I., Rex Imperator, por última vez. El documento decía, con una prosa fría y legal: yo, Eduardo VIII, de Gran Bretaña,
Irlanda y los dominios británicos de ultramar. Rey, emperador de la India, por la presente declaro mi irrevocable determinación de renunciar al trono para mí y para mis descendientes. Sus hermanos firmaron como testigos. En ese instante, con un trazo de tinta, un hombre entregó un imperio. Bertie, el duque de York, rompió a llorar. Eduardo, según los relatos, permaneció notablemente tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. La muerte del reinado había sido certificada. Al día siguiente, 11 de diciembre, el Parlamento aprobó la ley de la declaración de abdicación de Su Majestad, dando efecto legal a la firma del rey. Esa misma noche, el hombre, que ya no era rey, pero que aún no había abandonado el país, se dirigió al castillo de Windsor para realizar el acto final de su reinado. Una transmisión de radio a la nación y al imperio. Fue un momento de un drama sin precedentes. Millones de personas en todo el mundo se reunieron alrededor de sus radios para escuchar la voz de su rey abdicante. El discurso había sido preparado con la ayuda de Winston Churchill. Sentado solo en una pequeña habitación del castillo, el ahora simplemente príncipe Eduardo se dirigió al micrófono. Su voz era clara, sin atisbo de duda. Hace mucho tiempo que debéis saber, comenzó, que he decidido renunciar al trono, pero solo ahora he tenido la posibilidad de deciros unas palabras por mí mismo. Y entonces pronunció la frase que se convertiría en la más famosa y controvertida de su vida, la frase que definiría su legado para siempre. Pero debéis creerme cuando os digo que me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis deberes como rey, como me gustaría hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Fue una obra maestra de la comunicación de masas. Enmarcó su decisión no como una deserción, sino como un sacrificio personal en el altar del amor romántico. Para muchos, especialmente en Estados Unidos, fue la historia de amor más grande del siglo. Pero para el establishment británico fue una justificación egoísta de un acto de supremo abandono del deber. En su discurso, también juró lealtad a su hermano, el nuevo rey Jorge VI. Y ahora, concluyó, todos tenemos un nuevo rey. Yo soy el primero de sus súbditos en jurarle lealtad, y lo hago con todo mi corazón. Dios salve al rey. Inmediatamente después de la transmisión, abandonó el castillo. Su madre, la reina María, se negó a verlo. Se dirigió a Portsmouth, donde le esperaba el destructor HMS Fury. Mientras la noche caía sobre Inglaterra, el ex rey subió a bordo del barco, solo, sin la mujer, por la que lo había sacrificado todo. Zarpó hacia un exilio autoimpuesto en el continente. Miró cómo las luces de su país se desvanecían en la distancia. Era un rey sin reino, un hombre sin patria, dirigiéndose hacia un futuro incierto, sostenido solo por la promesa de reunirse con la mujer que, a sus ojos, valía más que un imperio. El reinado había muerto. La larga y melancólica vida del duque de Windsor acababa de comenzar. El exilio del duque de Windsor, como sería conocido a partir de entonces, comenzó en Austria, esperando a que el divorcio de Wallis se finalizara. La reunión de la pareja tuvo lugar en mayo de 1937 y su boda el 3 de junio en el Château de Candé, en Francia. Fue un evento agridulce. El hombre,
que debería haber sido coronado en la abadía de Westminster, se casaba en una ceremonia civil en un castillo francés prestado. La amargura se profundizó por un acto deliberado de su hermano, el nuevo rey Jorge VI. Justo antes de la boda, el Palacio de Buckingham emitió cartas patentes que confirmaban el título de Su Alteza Real, His Royal Highness, o HRH, para el duque, pero negaban explícitamente ese mismo tratamiento para su esposa y cualquier descendiente que pudieran tener. Fue una bofetada calculada, una humillación pública que Wallis nunca perdonaría y que el duque resentiría por el resto de su vida. Se convirtió en su gran obsesión, una fuente constante de fricción con su familia. El hecho de que la mujer por la que había renunciado al más alto título del mundo no pudiera compartir el suyo propio fue, para él, la máxima crueldad. La familia real, especialmente la nueva reina Isabel, la futura reina madre, cuyo marido había sido forzado a un trono que ella creía que contribuyó a su muerte prematura, nunca perdonó a Wallis. La pareja se convirtió en paria. Despojados de un propósito y de un papel oficial, los duques de Windsor se reinventaron como celebridades internacionales, los líderes de lo que se conoció como la Café Society. Se embarcaron en una vida de ocio perpetuo, de fiestas glamurosas, de viajes constantes entre París, la Riviera Francesa y Nueva York. Eran íconos de la moda, famosos por su elegancia y su estilo de vida extravagante, pero bajo el brillo de la superficie había un vacío, una sensación de irrelevancia. El duque anhelaba un papel, una misión, y fue esta búsqueda de relevancia la que los llevó a cometer el error más catastrófico de sus vidas. En octubre de 1937, contra el consejo explícito del gobierno británico, la pareja aceptó una invitación para visitar la Alemania nazi como invitados personales de Adolf Hitler. Fueron recibidos con toda la pompa de una visita de Estado. Las fotografías de la visita son escalofriantes. Se ve al duque sonriendo, charlando amistosamente con Hitler en su refugio de Berchtesgaden. Se le ve inspeccionando tropas de las SS e incluso haciendo un saludo nazi, o al menos uno muy similar. Para el régimen nazi, la visita fue un golpe de propaganda monumental. El ex rey de Inglaterra parecía dar su sello de aprobación a su gobierno. Para el resto del mundo, fue la confirmación de las peores sospechas sobre las simpatías políticas del duque. ¿Era simplemente un ingenuo político o albergaba una afinidad genuina con el fascismo, viéndolo como un baluarte contra el comunismo? La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, pero el daño a su reputación fue irreparable. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, la posición de los duques se volvió aún más precaria. Estaban en Francia, y tras la invasión alemana en 1940, huyeron a España y luego a Portugal. Durante este periodo, los nazis urdieron un plan, la Operación Willy, para secuestrar al duque y utilizarlo como un rey títere en una Gran Bretaña derrotada. Hay pruebas de que el duque tuvo contactos con agentes alemanes durante su estancia en Lisboa y expresó opiniones derrotistas sobre las posibilidades de victoria británica. Churchill, alarmado por el potencial del duque para convertirse en un peón del enemigo, actuó con rapidez. Le ofreció al duque el puesto de gobernador de las Bahamas, una colonia remota y sin importancia. No era una oferta, era una orden. El duque, a regañadientes, aceptó,
Sus 5 años en las Bahamas, 1940-1945, fueron una forma de exilio dorado. Cumplió sus deberes con una mezcla de aburrimiento y resentimiento, mientras Wallis se quejaba del calor, de los mosquitos y de la sociedad provincial. Su tiempo allí estuvo marcado por el escándalo, incluido el misterioso asesinato de un magnate local, Sir Harry Oakes, un caso en el que el duque se vio envuelto por su torpe manejo de la investigación. Tras la guerra, la pareja regresó a Francia y reanudó su vida de ocio. Se instalaron en una villa en el Bois de Boulogne, en París, que el gobierno francés les alquiló por una suma simbólica. Su vida se convirtió en una rutina de cenas, bailes, golf y viajes. Eran los reyes de un reino de la superficialidad, rodeados de un séquito de aduladores y parásitos sociales. El duque escribía sus memorias, A King's Story, un intento de justificar sus acciones. Wallis perfeccionó su papel como una de las mujeres mejor vestidas del mundo, pero la amargura nunca desapareció. La cuestión del tratamiento de Su Alteza Real para Wallis seguía siendo una herida abierta. El duque mantenía una correspondencia esporádica con su familia, pero las relaciones seguían siendo tensas y distantes. Rara vez regresaba a Inglaterra, y cuando lo hacía, era generalmente para funerales. El de su hermano, el rey Jorge VI, en 1952, y el de su madre, la reina María, en 1953. En estas ocasiones, asistía solo. Wallis nunca fue invitada a un evento familiar oficial. La vida del duque y la duquesa de Windsor se convirtió en un largo epílogo, un estudio sobre la soledad en medio de una multitud, sobre la búsqueda desesperada de un propósito en una vida desprovista de él. Eran figuras trágicas, condenadas a representar el papel de la gran historia de amor, mientras que, en privado, a menudo se sentían atrapados por la decisión que los había unido. El hombre que lo había tenido todo descubrió que, al elegir a la mujer que amaba, había perdido todo lo demás: su país, su familia, su propósito. Y así, el sol se fue poniendo lentamente sobre su exilio, una larga y melancólica espera del final, a la sombra de la corona que una vez fue suya. El largo exilio del duque de Windsor, ese crepúsculo de 35 años, comenzó a oscurecerse definitivamente a finales de la década de 1960. El duque, un fumador empedernido durante toda su vida, comenzó a mostrar los signos de una salud en declive. A pesar de su vida activa, el peaje de décadas de cigarrillos comenzó a pasarle factura. En 1971 se le diagnosticó un cáncer de garganta. Para entonces, era un hombre frágil de 77 años, su antiguo carisma de príncipe dorado, desvanecido en una vejez marcada por la amargura y la irrelevancia. La enfermedad progresó rápidamente. La quimioterapia y la radioterapia lo debilitaron enormemente. Pasaba la mayor parte de sus días en su suntuosa casa del Bois de Boulogne, cuidado por Wallis y un equipo de enfermeras. La mujer, por la que había renunciado a un imperio, se convirtió en su última y constante compañera en el sufrimiento. Aunque ella misma ya estaba mostrando los primeros signos de la demencia que marcaría sus propios últimos años. En mayo de 1972, consciente de que el final estaba cerca, se produjo un momento de una profunda carga simbólica. La sobrina del duque, la reina Isabel II, que se encontraba en una visita de Estado a Francia, tomó la decisión de visitar a su tío moribundo.
Fue un acto de compasión y de reconciliación final. La reina, acompañada por el príncipe Felipe y el príncipe Carlos, llegó a la villa de los Windsor. El duque estaba demasiado débil para levantarse de la cama. La reina entró sola en su habitación. La conversación entre la soberana reinante y el rey que abdicó fue breve y privada. Nadie sabe exactamente qué se dijo en esos últimos minutos. Fue el cierre de un círculo, el último encuentro entre dos mundos, el del deber cumplido y el del deber abandonado. Para el duque, la visita de la reina, la encarnación de la institución que había dejado atrás, fue quizás un último y anhelado gesto de reconocimiento familiar. 10 días después, en la madrugada del 28 de mayo de 1972, Eduardo, duque de Windsor, el hombre que una vez fue Eduardo Waito, rey y emperador, murió pacíficamente mientras dormía. Su muerte, aunque esperada, provocó una última ronda de dilemas protocolarios para la familia real. El cuerpo del duque fue trasladado en un avión de la Royal Air Force a Inglaterra. Por primera vez en 35 años, regresaba a su patria para quedarse. Su ataúd fue depositado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, el mismo lugar donde su padre, Jorge V, y su hermano, Jorge VI, yacían enterrados. Durante 2 días, el público británico desfiló en silencio para presentar sus respetos, no tanto al rey que abdicó, sino a la figura histórica, al príncipe de su juventud. Wallis, ahora duquesa viuda, viajó a Inglaterra para el funeral. Fue alojada en el Palacio de Buckingham, un gesto de inclusión que le había sido negado durante toda su vida de casada. Las imágenes del funeral son conmovedoras. Se ve a Wallis, una figura frágil y vestida de luto, de pie junto a la reina madre y otros miembros de la familia real. Era una imagen de unidad familiar que llegaba demasiado tarde, una tregua declarada sobre una tumba. La cuestión del lugar de entierro del duque había sido decidida años antes por la propia reina. No sería enterrado en la cripta real de la capilla de San Jorge, junto a los soberanos. En su lugar, se le concedió un lugar en el cementerio real de Frogmore, en los terrenos privados del castillo de Windsor. Era un honor, pero un honor que mantenía una sutil distinción. Sería enterrado en terreno real, pero separado de la línea directa de los monarcas. Fue el último acto de su exilio, una separación que persistiría incluso en la muerte. Tras el funeral, Wallis regresó a París. Su propia salud, tanto física como mental, se deterioró rápidamente. Se convirtió en una reclusa en su casa, víctima de la demencia senil y controlada por su formidable abogada, Susan Bloom, quien gestionó su fortuna y la aisló del mundo. Vivió otros 14 años, un fantasma en su propia casa, hasta su muerte en 1986. De acuerdo con el deseo expresado décadas antes, su cuerpo fue también trasladado a Inglaterra y enterrado junto al de su marido en Frogmore, bajo una simple losa de piedra que reza: Wallis, duquesa de Windsor, 1896-1986. El hombre que lo entregó todo y la mujer por la que lo entregó, finalmente descansaban juntos en el suelo de la tierra que él había gobernado y que a ella nunca se le permitió llamar hogar. La muerte de un rey que dejó de serlo hace mucho tiempo no provoca una crisis de sucesión, sino una crisis de la memoria. ¿Cómo debería la historia juzgar a Eduardo III?
es la historia de amor más grande del siglo XX o la deserción más egoísta? La respuesta, como siempre, es compleja. El mito romántico, que él mismo cultivó con tanto esmero, lo presenta como un hombre moderno y sensible, atrapado en una institución arcaica. Un hombre que tuvo el valor de elegir la felicidad personal por encima de una corona que no deseaba. En esta visión, Wallis es la musa, la mujer que le ofreció una vida auténtica. Su abdicación, por tanto, no es un fracaso, sino un acto de autoafirmación. Sin embargo, la visión del establishment y de muchos historiadores es mucho más dura. Lo ven como un hombre narcisista y emocionalmente inmaduro, un Peter Pan que se negó a aceptar las responsabilidades de la edad adulta. Argumentan que su obsesión por Wallis no era tanto amor como una dependencia patológica, una necesidad de ser dominado. Su abandono del trono en 1936, en un momento en que el nazismo se cernía sobre Europa y el mundo necesitaba un liderazgo británico fuerte y estable, es visto como un acto de egoísmo monumental. Su posterior coqueteo con los nazis no se considera una simple ingenuidad, sino la prueba de un juicio político desastroso y de unas simpatías peligrosas. Desde esta perspectiva, la abdicación no fue una tragedia, sino una bendición disfrazada. Al quitarse de en medio, permitió el ascenso de su hermano, Jorge VI, un hombre que, a pesar de sus limitaciones personales, demostró ser el rey que Gran Bretaña necesitaba durante la Segunda Guerra Mundial. Su sentido del deber, su estoicismo y su presencia en Londres durante el Blitz, junto a su familia, se convirtieron en un poderoso símbolo de la resistencia nacional. En cierto modo, se podría argumentar que el mayor servicio de Eduardo a su país fue, irónicamente, su propia abdicación. El legado final de esta historia es quizás la forma en que cambió la propia monarquía. La crisis de la abdicación fue un trauma que obligó a la Casa de Windsor a redefinirse. El deber, la discreción y el servicio se convirtieron en las palabras clave, en una reacción directa al escándalo de Eduardo y Wallis. La reina Isabel II, sobrina de Eduardo, ha encarnado estos valores durante todo su largo reinado, convirtiéndose en el antídoto perfecto para el legado de su tío. La monarquía sobrevivió, quizás incluso se fortaleció, al aprender la lección de 1936, que la supervivencia de la corona depende de colocar la institución por encima del individuo. Y así, nos quedamos con la imagen de esas dos tumbas, lado a lado, en el tranquilo cementerio de Frogmore. No marcan el descanso de un rey y una reina, sino el de un duque y una duquesa, dos exiliados perpetuos. Su historia nos obliga a sopesar el valor del amor contra el deber, el deseo personal contra la responsabilidad pública. ¿Valió la pena? ¿Encontró el duque de Windsor, en su vida de ocio y exilio, la felicidad que buscaba? ¿O pasó medio siglo atormentado por la sombra de la corona que desechó? La respuesta yace en el silencio de su tumba, un silencio tan profundo y ambiguo como la elección que definió su vida y cambió la historia de un imperio, 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 historia de un imperio,
historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio, historia de un imperio.